Permiso para la grabación que tengo que hacer de la clase. De nuevo me presento, Juan Carlos Segura, soy yo, economista, administrador de empresas, especialista en gerencia de proyectos y muy gustosamente asesor para ustedes en el área económica y financiera de sus emprendimientos. Todo esto auspiciado por el Fondo de Emprendimiento, Empresarismo e Innovación de la Gobernación del Huila, que administra Incubar Huila, y por la incubadora de empresas de innovación y base tecnológica del Huila, para quien yo me desempeño como asesor. Dicho esto, como lo hago siempre, vamos a arrancar de una con la clase porque lo que hay es tema. Entonces nos fuimos. Muy atentos, concentraditos. Cuando vean mi pantalla, porfa, ¿me lo comunican? Ya. Ya, profe, se está viendo. Bueno, entonces rápidamente el recorderis de siempre. Estamos en la masterclass Perspectiva Financiera, se llama esto. Este es el acompañamiento grupal de nuestros 6 meses que ya están terminando de acompañamiento, donde gustosamente hemos podido seguir paso a paso y a cada uno de ustedes en su proceso de crecimiento en habilidades y destrezas empresariales. El módulo 3 es el que estamos dictando desde hace 3 clases, esta es la 4ª, y habla del presupuesto de la empresa, planificando los ingresos, costos y gastos de mi negocio. Ya vimos parte del módulo 3, donde digamos, se dividió en 2 gruesos temas. El primero, creando un presupuesto enfocado en el crecimiento, y el segundo, que es el que vamos a cerrar hoy, es flujo de caja, mi plan financiero a 5 años. Cómo proyectar los ingresos de la empresa, cómo proyectar los egresos de la empresa, ejercicio práctico con mi plan financiero, que es lo que con lo que cerramos hoy. Entonces, para esto, obviamente necesitamos las cosas que ya vimos. O sea, necesitamos el presupuesto para hacer el flujo de caja. ¿Qué es el presupuesto? Rápidamente recordarles que es presuponer, ¿cierto? Se divide la palabra en 2, presuponer, y qué es lo que yo presupuesto o presupongo, pues los ingresos, los costos y los gastos del negocio. Y las utilidades también, lo más importante, la platica, cuánto me voy a ganar, porque no pusimos esto para que nos vean, ¿sí o no? Bueno, entonces, es recordarles que el presupuesto hace parte de la fase de planeación que todo gerente o ustedes, todo dueño del negocio debe hacer. Yo como gerente, como dueño de mi negocio, recuerden que debo hacer 4 cosas elementales: planear, organizar, dirigir y controlar. El presupuesto me sirve para planificar, para organizar también, por supuesto, insumos, materiales, todo en el trabajo. Dirigir, que es la acción específica de gerenciar, y controlar, que es donde reviso si lo que planifiqué inicialmente en mi presupuesto se cumplió. Es decir, si lo real, compararlo con lo planificado. Entonces, para poder armarle el presupuesto, recordarles que necesitamos eso que vimos en las clases anteriores, que era la estructura de ingresos, donde se cogía el precio por las cantidades que yo voy a vender, y eso me daba mis ingresos o mis ventas. Eso es una parte. Acordarnos que los ingresos pueden ser operacionales y no operacionales, u otros ingresos, también se les conoce así. Los operacionales, pues, son los que provienen de las ventas de mis productos o servicios, punto. Y los ingresos no operacionales o los otros ingresos, recordarles que son ingresos ocasionales, que no son habituales, que regularmente los tengo es producto de otras actividades a las que no me desempeño yo. Dentro de los principales egresos, porque o sea, el presupuesto se une de los ingresos y los egresos, tenemos que los egresos también se conocen como costos y gastos, ¿cierto? La diferencia entre los costos y los gastos ya la habíamos visto. Los costos regularmente son directamente relacionados con lo que yo hago, y los gastos tienen que ver más con lo administrativo, lo operativo, los gastos generales que el negocio requiere para que también pueda funcionar. En ese orden de ideas, los tipos de costos que ya hemos visto en las clases son mano de obra directa, materiales e insumos directos, servicios directos asociados, transporte directo. ¿Por qué se llama directo? La palabra directo porque está íntimamente ligado a la producción mía
de las hortalizas, de los arequipes, de las prendas de vestir para quienes se dedican al negocio de confecciones o de la parte agrícola para quienes están en cultivos, ¿cierto? Y los gastos administrativos, pues son el sueldo del gerente, la energía, los gastos de aseo, etcétera, etcétera. Las depreciaciones y las amortizaciones, recordar que si bien no son salidas reales de efectivos, debo tenerlas en cuenta a nivel de provisión, porque las depreciaciones tienen que ver con cuánto se deprecian las cosas que yo tengo para poder realizar mi negocio, cuánto se deprecia mi máquina de coser, cuánto se deprecian los que tienen temas de alimentos, entonces cuánto se deprecian los inmuebles con los que yo hago los alimentos, la estufa, si atiendo personas en el negocio directamente, entonces el mobiliario que tengo para poderlos atender, etcétera, etcétera. Esto entonces, ingresos y costos conforman lo que se llama una estructura económica. Y los ingresos menos mis costos me dan mi utilidad. Y aquí es donde uno debe tirar a concentrarse en la utilidad. Aquí, aquí. ¿Y cómo se obtiene la utilidad de un negocio? Con el máximo de beneficio o ingreso con el mínimo de costo, ¿cierto? Listo. Recordarles que Dave Ramsey dijo que un presupuesto le dice a tu dinero a dónde ir, por eso es que hace parte de la fase de planeación, en lugar de preguntarse a dónde se fue, ¿sí? Es decir, si yo me pregunté, oye, ¿qué se me hizo la plata? Quiere decir que no presupuesté, que no me senté juicioso a decir, oiga, voy a vender tanto, me va a costar tanto, gasto tanto y me va a quedar tanto. Listo. Recordarles que hay varios tipos de presupuestos. Está el presupuesto de ventas, es decir, el presupuesto de las cantidades que voy a vender o los ingresos, de ahí salen. El presupuesto de gastos, por supuesto, que dentro de los cuales pueden estar los operativos, tales como los gastos administrativos, los de mercadeo, los de personal, los recursos humanos. También hay presupuestos de inversión, donde yo de manera anticipada calculo cuánto debo invertir en un periodo de tiempo para poder ganarme un dinero en el futuro. Cuánto debo invertir en maquinarias, en equipos, en materia prima, en insumos, en fin, en todas las cosas que requiero para que mi negocio pueda salir adelante, para que mi negocio pueda operar. También existe el presupuesto de efectivo. Recordemos que era el presupuesto, era anticiparse a saber cómo iba a fluir el dinero, ¿cierto? Efectivo siempre tiene que ver con cash, con platica. ¿Cómo va a fluir el dinero en mi negocio? Porque yo puedo presupuestar cantidades vendidas y demás, pero para producir esas cantidades voy a necesitar hacerlas, producirlas y voy a necesitar plata para eso. Entonces el presupuesto de efectivo también me dice, oiga, con la sola venta yo voy a tener recursos todo el tiempo para sostener la operación durante un tiempo, o tengo que buscar efectivo, tengo que buscar quién me preste, bancos o un amigo, etcétera, y eso lo debo incluir dentro del presupuesto porque a nadie le prestan la plata gratis, hay que pagar intereses, ¿sí o no? Presupuesto de personal, ¿cuánto me va a gastar en personal para desarrollar el negocio? El de las ventas. Presupuesto de producción, que va íntimamente ligado el de producción al de las ventas. Pues yo presupuesto producir lo que voy a vender, ¿cierto? No más ni menos de lo que pienso vender. Así las cosas, el presupuesto nos sirve para 4 cosas que habíamos hablado. 1, para planear estratégicamente. 2, para optimizar nuestros recursos, es decir, para que no se me vaya la platica por ahí, como dijo Dave Ramsey, ¿sí? Para optimizarlos, es ser eficiente, que no haga gastos innecesarios, ¿cierto? Pero tampoco que me quede corto y que no alcance a hacer la producción completa, o que por mi chicatearme le baje a la calidad y eso afecte la demanda de mi producto. Para tomar decisiones informadas, recordemos, chicos, para que aparte de todo, yo necesito conocer el mercado, escuchar noticias, salir a la plaza, escuchar a cómo están vendiendo lo que yo también vendo, si se han caído las ventas, que el gobierno nacional que está diciendo respecto de las cosas, que el DANE que dijo de cómo estaba la inflación este periodo, todo noticias
Ojalá estas del corte económico son las que uno está escuchando. Y de esa manera puede tomar decisiones informadas. ¿Será que me espero y compro la materia prima después? ¿Será que me anticipo y la compro ya antes de que los gringos le pongan arancel? Todo eso tengo que estarlo pensando. Y también, como lo dije hace un rato, para el control y para el seguimiento. Pero yo voy monitoreando cómo voy de tiempo porque a veces me he pasado y se me cruza con la otra clase. Recordarles que la estructura del presupuesto tiene como 7 elementos. Los ingresos, es decir, las cantidades que voy a vender por el precio que voy a vender, me da los ingresos. Los costos, las cantidades que voy a vender por lo que me cuesta a mí comprar esto para poderlo vender, es una parte, más los gastos operacionales administrativos son la otra parte, que está acá. Los gastos financieros, recordemos que lo dije hace un rato, si me fondeo, si consigo recursos con un crédito o con la llamada a un amigo, como decía por ahí en un programa, pues entonces muy seguramente me va a cobrar intereses. Entonces yo tengo que prever que mis ingresos, costos, gastos, más los intereses que voy a pagar de ese crédito, o mejor, que tenga las ventas suficientes para poder solventar todo eso. El de inversiones, ya lo vimos hace un rato. También tengo que prever cuando ya estoy formalizado que tengo que pagarle impuestos. Hablábamos de que los gringos nos enseñaron una frasecita en economía que se llama tax and debt, la muerte y los impuestos. Son las dos únicas cosas de las que no se libra un ser humano. Y 7, el flujo de efectivo, ¿cierto? Que es con lo que vamos a cerrar hoy. Entonces, recuerdan que vimos en la clase anterior cómo crear un presupuesto paso a paso. Lo voy de nuevo a mostrar acá rápidamente para que nos empapemos. Y cerramos. Primero, crear una tabla. Puede ser en una hoja a mano, puede ser en una hoja de cálculo de Excel, como lo hemos estado haciendo, ¿cierto? Donde, ¿qué pongo? Los costos, los ingresos y un apartado de resumen que significa cuántos son mis ingresos menos mis costos. Punto. Y coloco otras 2 columnas. Esos ingresos planificados, los ingresos reales y otra columna para la diferencia entre los ingresos. Entonces aquí está en un ejercicio real que ya habíamos hecho. Aquí estoy usando el de un compañero de otra clase que también está con nosotros en Capital Semilla, pero es de otra clase, no está con ustedes. Él tiene una peluquería y entonces me gustó mucho el ejemplo de él porque es bien didáctico, el que hicimos con él porque es bien didáctico. Entonces, primero que hago, creo estos cuadros, creo el cuadro de los costos, paso 1, me devuelvo acá, creo una tabla de Excel, tal, listo, aquí está la tabla de Excel. Paso 2, lleno los datos planeados, es decir, lleno, o sea, esto lo dejo vacío, ¿no? Listo. Ya cuando lo tengo listo, tengo los costos, tengo los ingresos y tengo mi tabla de resumen. Entonces, ¿qué arranco a hacer? A llenar los datos planeados. ¿Cuáles son los datos planeados? Los de la columna que dice planeado, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy planeando? Estoy planeando mis costos directos, mis costos operacionales, el total de los costos. Estoy planeando los ingresos operacionales, los ingresos no operacionales y también estoy planeando ingresos menos costos, ¿cierto? Bueno, entonces, como el paso anterior era vacío, ya en esta lleno todos los datos de planeado. Entonces, en el caso de él dijo, yo tengo como costos directos, voy a arrancar aquí por la derecha por los ingresos. Dijo, los productos que yo más vendo en un periodo de un mes son, vendo un paquete a los clientes o a los clientes que consiste en un corte, en una ampolleta y en un champú. Eso se lo vende más a las mujeres, por supuesto, que a los hombres, ¿sí? Pero también hago cortes individuales para hombres y a mujeres. Y también aplico para mujeres queratinas y tintes. Entonces, esos son sus ingresos. Entonces, él dice, yo presupuesto que o planifico o planeo, ¿cierto? Que por ingresos operativos voy a vender
6.650.000. Ya vamos a ver producto de qué, porque ya abro el Excel y miramos las cantidades y los precios, ¿sí? Y que esos 6.650.000 que planifico vender un paquete en un mes, me cuestan directamente, miren acá a la izquierda, ese mismo paquete me cuesta 5.670.000. Entonces voy llenando los datos. Después, corte individual. Él planifica 900.000 pesos mensuales a punta de peluqueadas, ¿sí? Y el costo de hacer esas peluqueadas, corte individual, lo planifica en 450.000 pesos. Después llenamos la parte de planeado de queratinas, el tercer producto que él dice que vende, o servicio mejor. Dice, por queratina yo creo que me voy a hacer 9 millones de pesos al mes. Y claro, ¿qué tienen las queratinas? Pues hay que comprar el material, ¿cierto? Hay que hacer la preparación del tinto de la queratina, etcétera, etcétera. Toda esa compra de material, más la mano de obra, más todo eso, él considera que le cuesta 7 millones de los 9 que va a vender, ¿sí? Y también tiene un combo pack, le llama él, pero ese sí es ocasional, no es mensual, ¿sí? Entonces no se consideró en su momento un ingreso operativo, era muy ocasional, dijo él. Entonces, ¿qué es el combo? Que él le dice a la señora, a la hija y a otro familiar que le deja el paquete para las 3 personas, que incluye peinado, maquillado y no sé qué. Nos contó en el ejercicio que lo hace para ocasiones especiales, cuando los 15, cuando un cumpleaños, cuando un matrimonio, entonces vende estos paquetes. Por eso es que son ocasionales, no son mes a mes. Que vende de estos paquetes y que por estos paquetes espera vender cerca de 4.400.000 pesos en el año. Y en el mes, perdón. Y que esto le cuesta 2.200.000 vender este paquete. En costos directos, 2.200.000 vender estos 4.400.000. Entonces, repito, segundo paso, llenar los datos planeados. Es decir, que planifique en costos y esto que planifique en ingresos. Y también el tercer paso, sumar los costos planeados, ¿sí? Entonces, ya aquí en este caso, mire que aquí los ingresos no están sumados todavía. Entonces, sumar los costos planeados, sume los costos planeados. Me voy a sumar los costos directos, me dan 5,640 más 450 de los cortes, más 7 millones de las queratinas, más 2.200.000 de los combos, me da 15.320.000 pesos los costos. Esto. Y por el otro lado, sume los gastos operacionales. El sueldo del gerente, que es él dice, yo de ahí me saco un salario mínimo, 1.423.500. Me dijo, pago 350.000 pesos mensuales de arriendo, pago en servicios públicos 170.000 pesos que se representan más que todo en energía y agua, pago un servicio de internet de 45.000 pesos y publicidad no gasto, dijo él, porque uso las redes sociales y lo único que hago es publicar mis fotos, publicarlo de mi salón de belleza y tal. Al final, me devuelvo acá de nuevo, sumo los costos planeados, todos los costos planeados, costos y gastos, a él le dan 15.320 más 1.988.500 le da 17.308.500. Entonces él planifica que va a tener estos costos. Y ese es el paso 2 y el paso 3. Paso 2, lleno todos los datos planeados, los de ingresos y los de los costos. Y en el paso 3, sumo los costos. Paso 4, sumo los ingresos planeados. Y en el paso 5, resto los costos a los ingresos planeados. Entonces ya en el paso 4, sumo los ingresos planeados. Él planeó ingresos por 6.650.000 de los paquetes de combo, corte, ampolleta y champú, 900.000 pesos de los cortes individuales y 9 millones por queratinas y tintes. Dijo, esos van a ser mis ingresos operacionales. O sea, los sumo y me dan 15.550. Sumo los ingresos planeados, ¿cierto? También
los ingresos no operativos planeados de él son, de nuevo, los combos del paquete de 3 personas, de peinado, cepillado y maquillado, 4.400.000, y los pongo acá. Luego, todos los ingresos planeados le dan a él 16.550 más 4.400.000, este más este, es decir, en total, aquí lo ponemos en la hojita de resumen, 20.950.000. Entonces, el resumen de lo que acabamos de hacer es la tabla, pusimos los ingresos, pusimos los costos y los gastos, llenamos lo planeado, tanto de ingresos como de costos y como de gastos, sumamos tanto los costos y al final, en resumen, ¿qué tiene nuestro amigo Charlie, se llama él, que va a vender? Planifica, presupuesta, ¿cierto? Estamos en presupuesto, vender 20.950.000 y que los costos y los gastos sean 17.308.000 para que al final de hacer todo esto le quede una ganancia de 3.641.500 pesos. Ese es paso 4 y 5. Después, pues yo tengo que, esta es la fase de planeación. Recuerdan que les dije planear, organizar, dirigir y controlar. Después terminó el mes y entonces él dice, venga, ¿sí vendí o no vendí? Pues en este caso, llena los datos reales y sumo los costos reales. Ya se va para la columna real, ya la columna de planeado ya quedó lista. Sigue la real. ¿Qué es lo real? Lo que realmente vendí, si sí vendí o no vendí los 6.500.650, si hice los 900.000 en cortes, entonces él ya y sumo los costos reales. Entonces, sumo los costos reales es, sí, en efecto él dijo, sí, planifiqué 5.670.000 y lo vendí. Claro, eso es un escenario ideal, ¿no? Planifiqué 450 en cortes de pelo, en costos, y tengo 450.000 pesos de realmente gastados en eso. Inicio de mes, cierre de mes. Queratinas, dije que iba a gastarme 7 millones de pesos en las queratinas, 7 millones se gastó, planifiqué real, inicio de mes, corte de mes. Combo de paquete, 200, claro, esto es una situación ideal, ¿cierto? No, eso no es la realidad. En la realidad puede que haya vendido más o que haya vendido menos y todos estos números le cambian. ¿Sí? Y al final, los costos reales de él fueron 15.320. En la parte directa. En la parte indirecta, pues él se planificó 1.423.500 de su sueldo, se los pagó al cierre del mes, realmente se pagó 1.423.500. En arriendo planificó que le iban a cobrar 350, pues esto es más fácil porque estos son costos fijos. Entonces el hombre llegó, gastos fijos, perdón. Entonces el hombre dijo, sí, pagué 350 de arriendo. Servicios públicos, aquí de pronto no. Aquí él dijo, mire, voy a gastarme 170.000 en agua, energía y tal, y se gastó fue 204.400, ¿sí? Y en internet dije que me iba a gastar 45, que es lo que me llega a mi plan, y se gastó los 45. Entonces, ya hizo el paso 6, que fue llenar todos los datos reales, estos, y después restar los costos a los ingresos reales. O sea, restó los costos reales, 15.300, el que estaba acá, a los ingresos reales, y le dio que en realidad vendió 22.700.000 y sus costos y gastos reales, o sea, de sumar esto, de sumar esto, de sumar esto y de sumar esto. Esta me quedó mal, ya la corro. Ahora sí, los gastos reales de sumar esto que le dio 15.320, de sumar esto que le dio 2.022.500, ¿cierto? De sumar esto que sí le dio sus 4.400.000 y de sumar esto que sí le dio 18, que le dio 18.300, planificó que vendía 6.650.000 y terminó vendiendo 8.400.000. Planificó que
iba a hacer 900.000 de cortes y vendió los 900.000 de cortes. Y dijo que iba a hacer 9 millones en queratinas e hizo los 9 millones en queratinas. Al final planificó unos ingresos de 16.550.000 y obtuvo fue 18.300.000, le fue mejor. Y en los no operativos planificó 4.400.000 y obtuvo los 4.400.000. Al final, en el resumen de lo real, es decir, esto más esto le da 22.700.000 menos 15.320 y 2.022.500 le da 17.432. Al final, ingresos menos sus costos le dan 5.357.500. ¿Qué quiere decir en este ejercicio, chicos? Él planificó que iba a vender 20 millones, en la realidad vendió 22.700. Planificó que eso le iba a costar 17.308.000, en realidad le costó 17.342. Y planificó que sus ingresos menos sus costos, es decir, su ganancia, iba a ser de 3.641.500 y obtuvo fue 5.357. Ya le fue bien. Y por último, pues se obtiene la diferencia entre ingresos y costos planeados reales. Entonces, el paso que me quedó mal acá es quito esto, las diferencias aquí fueron 0, quito esto, quito esto, quito esto, quito esto, quito esto, ups, quito esto, quito esto y quito esto, y al final en el ejercicio del señor, ¿qué ocurrió? Hago las diferencias entre lo real y lo planificado. Entonces, ¿qué es la diferencia? La resta en esta columna. Resto lo real, lo que me gasté real, versus lo que yo había presupuestado o planificado. En este caso fue 0. En este caso fue lo real menos lo planificado 0. En este caso también fue 0. Acá también fue 0. Aquí también fue 0. Planificó unos costos de 15.320, obtuvo costos de 15.320. Aquí, en cambio, planificó sueldo de 1.423 y se los gastó 0. Aquí planificó 350 de arrendo y se los gastó 0. Aquí 204.000 menos 170.000 son 34.000 pesos de más en servicios públicos que pagó. Planificó que iba a pagar 170 y realmente pagó 204.000. Es decir, pagó de más 34.000 pesos. En internet dijo que se iba a gastar 45, se los gastó. La diferencia entre 45 y 45 es 0, o sea, la resta. Y en publicidad no dijo que iba a gastar, no gastó nada. Y la diferencia entre 0 menos 0 es 0. Al final, dentro de los costos totales, más sus gastos planificados, dijo que eran 1.988 y realmente fueron 2.022.000, o sea que obtuvo fue de más 34.000 pesitos. Pero aquí le fue mejor. Esto es a nivel de costos. A nivel de ingresos, él dijo, voy a vender en paquetes de cortes en paquetes de corte, ampolleta y shampoo, 6.650.000 y vendió fue 8.400. En cortes individuales vendió lo que planificó. La diferencia entre los 8.400 y los 6.650 pues fue 1.750.000. Esto fue realmente lo que hizo la diferencia entre lo que él planificó y lo que realmente obtuvo, que pudo vender más paquetes de corte, ampolleta y shampoo por valor de 1.750 que salen de la resta entre 8.400, que salen de la resta entre 8.400 menos 6.650, eso da 1.750. Aquí restar 900 reales menos 900 planificados da 0. Restar 9 millones de pesos reales entre 9 millones planificados pues da 0. Al final, ¿dónde tuvo las grandes diferencias entre lo que planeó y lo que obtuvo, tanto en la parte de ingresos como en la de costos? Que planificó vender menos paquetes y vendió más paquetes, y que planificó tener menos servicios públicos y se gastó más plata en servicios públicos. Pero al final, las diferencias positivas en los ingresos pues están superando las diferencias negativas en los egresos, razón por la cual si él resta lo que planificó total en ingresos, que fueron 20.950.000, si lo real, que fueron 22.700, le resta los 20.950.000, pues obtuvo 1.750.000, que es esta diferencia que está acá. En los ingresos y en los costos tuvo 34.000 pesos de diferencia entre lo que realmente le costó todo versus lo que planificó. Luego
las dos diferencias, es que le dan. Le dan que su ganancia son 5.357 y no 3.641. Luego al final tuvo una ganancia real en su diferencia respecto de lo que planificó de 1.716.000 pesos, que es la resta entre 5.357 y 3.641. Entonces, volvemos a hacerlo de rapidez para que vuelva a quedar entendido. Lo vamos a hacer en un solo paso, en un solo pantallazo. ¿Listo? Vamos para allá. ¿Cómo va a ser mi presupuesto? Voy a ampliar un poquitico acá. ¿Sí? ¿Se sigue viendo? ¿Me están viendo ahí? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, Sí, señor. primer paso, hago un cuadro. Realmente no hago un cuadro, hago tres, ¿sí o no? Hago el de los ingresos, hago el de los costos y hago el cuadro de resumen, que es el total de mis ingresos menos el total de mis costos. A ese cuadro le genero tres columnas: planeado, real y la diferencia entre lo real y lo planeado, tanto en ingresos como en costos. ¿Cierto? Lo mismo hago con la tabla de resumen. Después, ¿qué sigue? Lleno los datos de lo planeado. Entonces, ¿puedo arrancar por acá o puedo arrancar por acá? No tengo lío. Arranquemos por los ingresos. Entonces, quito acá, lleno. Digo que voy a vender por paquete 6.650.000, por cortes individuales 900, de queratinas 9 millones. ¿Sí? Quito acá, o sea, lleno ahí ese dato. Combo de paquete 4.400.000. Listo. Después me voy para el lado de los costos. Lleno lo planeado. ¿Sí? Listo. Paquete 1, 5.670 mis costos. Cortes individuales, 50 mis costos. Queratinas, 7 millones de pesos mis costos. Combos de paquete 3 personas, 2.200.000, que son los costos de vender estos 3 paquetes acá. Quito aquí también, es decir, lleno los datos de el sueldo del gerente, el arriendo, los servicios públicos, el internet, los gastos de publicidad. Listo. ¿Y aquí qué hago? Aquí aquí esta la dejo al final para que se sumen los ingresos menos los costos y los gastos. Después, ¿qué hago? Lleno los datos reales. Puedo arrancar por los costos o puedo arrancar por los ingresos. Llego a los ingresos. Planifiqué 650 y realmente perdón. Para seguir los pasos como están allí, ya hice todo esto de llenar todo lo planeado, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hago? Totalizo los costos. 5, 6, 70, 4, 50, 7 millones y 200 me dan 13 millones 500, 15 millones 320, discúlpenme. Ahora totalizo los sueldos, el arriendo, los servicios públicos, el internet, o sea, 1.423.000, 350, 170 y 45, ¿cuánto me da? Me da 1.988.500. Listo. Y después, ¿qué hago? Llevo ese dato acá. Llevo 15.320 y 1.988.000 lo llevo aquí. Total costos y gastos. Total costos, total gastos. Y lo llevo acá. Después hago la misma cirugía con lo real. Empiezo a llenar lo real. Después totalizo los ingresos. 665 planeados. 6.650, 909 millones me da 15 millones. Después, 4 millones, no hay nada más acá. Esto me da 4.400. Después, ¿qué hago? 15.650 más 4.400 me da 20 millones. Perfecto, muy bien. 20.950. Listo. Hasta aquí tengo todo lo que planifiqué en ingresos, costos y gastos calculado. Aquí y mi tabla resumen. Voy a lo real, al mes, ¿cierto? Al mes. Vengo y digo, venga, ¿cómo me fue? Yo dije que iba a vender esta vaina. Entonces, empiezo a llenar los datos reales. Uy, miren, me fue mejor. Vendí 8.400 y no los 6.50 en paquetes de corte, ampolleta y champú. En cortes individuales, vendí lo que yo dije que iba a vender, 900.000 pesitos. Y en queratinas, no, pues vendí lo que yo dije que iba a vender. Dije que iba a vender
9 millones, 9 millones. Hago lo mismo aquí en real, en los costos. ¿Sí? Puedo arrancar también acá. Aquí dije que iba a vender 4,400 y si los vendí. Totalizo acá. ¿Cuánto me da? 4,400. Perfecto. Listo. Voy a los costos. En los costos directos yo dije que iba a vender 5,670 y sí, perdón, que iba a gastar 5,670 y eso fue lo que me costó todas las tintas, las ampolletas y el champú. Dije que me iba a consumir 450 para los cortes individuales en mano de obra y en el champú y tal. Mire que sí, 450. Dije que me iba a gastar solo 7 millones para los materiales, los insumos de las queratinas y todo. Sí, me lo gasté. Listo. Totalizo entonces esta parte. ¿Cuánto me da? 5, 6, 70, 4, 50, 7 y 2, 200, me da 15, 3, 20. Igual. Ahora ya hago lo mismo con los gastos operacionales. Dije que me iba a gastar 1.423.000, eso fue lo que me gasté. Dije que me iba a ir en arriendo de 350, eso fue lo que se me fue en arriendo. Dije que en servicios públicos 170, ¡ay! Se me fueron 204.000. Miércoles, aquí me pasé. Bueno, no importa. Para la próxima ya sé que no puedo gastar en esto y en esto que estoy gastando de más. Y dije que iba a gastar en internet 45.000 y sí, me gasté 45.000. Al final totalizo estos costos de acá también y me dan 2.022.500. Después, ¿qué hago? Los sumo aquí abajito. 15.320 más 2.022.000 me dan 17.308.500. Y si resto los ingresos totales de los costos totales, que es hacer esta operación, tengo que planifiqué 20.950, 17, daba 3.641.000 entre lo que planifiqué, ya llevando los ingresos reales acá y los costos, totalizando los costos también acá, entonces no me gané 3.641, sino que me gané 5.357.000. Y al final hago la diferencia entre lo que realmente me vendí contra lo que planifiqué y lo que realmente me costó contra lo que planifiqué que costaba y empiezo a hacer las diferencias. 8.400 menos 6.50, 1.750.000. 900 menos 900, 0. 9 millones menos 9 millones, 0. 0. Listo. Al final aquí total de esa diferencia, ¿cuánto es? 1.750.000 más 0, pues 1.750.000 más 0, 1.750.000 total acá, 1.750.000. Me voy para el lado de acá, hago lo mismo. Quito acá. ¿Y cuánto dije que me iba a gastar en paquetes de corte? 5.670. ¿Cuánto fue lo real? 5.670. 5.670 menos 5.670, 0. 450 menos 450, 0. 7 millones menos 7 millones, 0. 2.200 menos 2.200, 0. Aquí no me peleé y lo que dije que me iba a gastar fue lo que me gasté en realidad. No tuve diferencias. Paso al siguiente y digo 1.423.000 menos 1.423.000 que me iba a gastar como sueldo yo de gerente, me lo gasté, 0. 350 de arriendo que me costó realmente, menos 350 que planifiqué, 0. Aquí miércoles 204.000 que me costó realmente los servicios públicos contra 170 que planifiqué, 34, ¿cierto? 204, 34, me peleé en 34.000 pesitos. Y el internet, pues como me llega fijo el recibito, dije que me valía 45, me llegó en el 45, al final las diferencias fueron solo de 34 por este lado. Y en el lado de acá, dije que para los combos, que iba a vender 4.400, vendí 4.400, entonces 4.400 menos 4.400 da 0. Y como eso lo totalizo acá, entonces otra vez 4.400 menos 4.400, 0. Al final, ya trasladé las diferencias de aquí y las diferencias de acá, las traslado aquí, las diferencias de acá, de los ingresos fueron 1.750.000 y las diferencias de los costos que las traslado acá fueron 34.000. Al final el total de mis diferencias fue 1.716.000 entre mis ingresos de más obtenidos versus mis costos de más obtenidos y al final entonces entre lo que yo presupuesté
ganarme, que eran 3.641.000, me gané realmente 5.357.000, producto de restar 22.700 menos 17.342.500, que me da 5.357.500. Esto menos mis 3.641.500 que inicialmente planifiqué, me da que me gané de más. Si la quiero probar por la derecha o si la quiero probar por abajo, me va a dar lo mismo, 1.716.000. Ese es el ejercicio, chicos, de el presupuesto paso a paso como lo hicimos. Ya para cerrar, vamos a coger el mismo ejercicio de Charlie. ¿Están viendo esta pantalla que estoy moviendo acá? Sí. Profe, ¿Listo? le recomiendo el ejercicio de la clase pasada que se hizo del negocio, del arequipe. Sí, señor, claro que sí, mírelo. Se le recomiendo. Mírelo. Gracias. Ahí tan juicioso. Mírelo, acá lo tengo. ¿Sí está viendo? Sí, lo estoy viendo. Presupuesto Arturo, mírelo, acá está. Gracias, muy amable. Acá tengo presupuesto Jetney, el que hicimos con Jetney, acá está. Y de los dos chicos que hicimos en la otra población, presupuesto de Joan y presupuesto de Charlie. Hice 2 presupuestos en la clase con ustedes e hice 2 presupuestos en la otra clase con los otros muchachos. Listo, entonces, vamos ya a pasar a lo del flujo de caja. Me quedan 10 minuticos. Nos vamos a volar por ahí otros 10 más. ¿Qué es el flujo de caja? Que esa vaina suena como, uy, Dios mío. No, señores, tranquilos. Flujo de caja no es sino coger todo esto que ya hicimos, mírenlo, ¿sí? Los ingresos, los costos, los gastos y llevarlos alineaditos a otra tablita. Pongo mis ingresos, mírenlos. Pongo mis costos, mírenlos. Y pongo mis gastos, mírenlos. ¿Sí? Y pongo mi total de ingresos y mi total de gastos y este es mi flujo de caja. Entonces, ¿y qué hago? Simplemente trasladé, ¿sí vieron? Trasladé mi presupuesto y lo puse fue alineadito todo en una sola columna, ¿cierto? Puse primero los ingresos, después los costos y después los ingresos menos los costos y gastos. Calculo entonces los 6 millones, el presupuesto 1 y vamos a borrarlo. Y esto vamos a borrarlo. Y esto vamos a borrarlo. Y esto vamos a borrarlo. ¿Sí? Y esto vamos a borrarlo. Ah, no, esto no lo vamos a borrar porque esto ya está formulado. Sí, está formulado, está bien. Y esto, venga, a ver si ya está formulado. Sí. A ver, si está todo bien, me tienen que dar los mismos números. Los ingresos del presupuesto totales eran 16.550 acá. Sí, señor, perfecto. Los ingresos no operativos eran 4.400. Vamos a mirar acá. Sí, están perfectos los ingresos. Vamos a mirar acá. Los costos directos dije que eran 15.320. Miremos en el flujo. 15.320 están bien. Y los gastos operacionales dije que eran 1.988. ¿Están bien en el flujo? Sí, están bien. En total dije que lo planeado, todos los ingresos 29.50, sí, 29.50. Y dije que todos los costos son 17 millones, producto de sumar 15 más millones, sí. ¿Lo llevo acá? Sí. Y dije que me iba a ganar 3.641.500, sí. Y aquí están. Quiere decir que todo está en orden en este caso. Vamos a hacer entonces, ay, mire la embarrada que dice. Este es año 1, 2, 3, 4 y este es 5. Listo. Y esto vamos a ponerlo como en azulito, porque los ingresos son azulitos. A mí me enseñaron que azul y rojo en matemáticas es azul. ¿Sí? Y vamos a llevar, y estos ingresos también pongamos en azulito. Eso. Hacemos el presupuesto que mensual lo convertimos a año y hacemos la proyección a 5. Y después vamos a lo que dijimos acá en la clase. ¿Y se le hace el costo de vida o cómo se promedia en un 5%? Aprender a proyectar. Ya les voy a enseñar a proyectar porque, mire, el propósito de hoy es cómo proyectar los ingresos y los costos de la empresa. ¿Sí? Sí. Entonces, voy a llevar esto acá y lo voy a llevar acá también. Estos, como son costos, estos vamos a dejarlos en este rojito, porque son costos. Voy a dejar los costos en rojito, los ingresos en azulito, ¿sí? Y debería yo dar utilidades, ¿no?
Entonces las utilidades las tengo que dejar, que es el flujo de caja, lo voy a dejar también en azulito. Venga, que se me hizo el azulito que estamos usando, es más chévere. Listo. Entonces, ya tenemos que esto fue el comportamiento de nuestro primer mes. Este no era del año, ¿se acuerdan? Este era el mes. Eso lo multiplicamos por 12 para poder sacar el costo. Sí, señor. Por 12, correcto. Por 12, correcto. Por 12, correcto. ¿Cierto? Listo. Y este también lo multiplicamos por 12. Este valor. ¿Sí? Y nos da... Listo. Ahora eso, aquí hacemos lo propio. Esto por 12. Bueno, por 12. Por 12. ¿Sí? Aquí ya, así. Aquí por 12. ¿Sí? Todo por 12. Bien. Entonces, los gastos también los vamos a llevar a 12 meses. 1.423.500 por 12. También por 12. Los servicios públicos también. Internet. Servicios públicos por 12. Internet por 12, sí señor. Cero, tal, le dan 23 millones al año. Y al final, como ya lo tengo formuladito, ya me lo calculó. Es decir, con estos números multiplicados en los 12 meses, espero unas ventas de 251 millones de pesos, con unos costos y gastos de 207 millones de pesos y un flujo de caja neto, o sea, una utilidad de 43,698, ¿sí o no? A eso agreguémosle el margen de ganancia. Entonces se lo vamos a poner acá. ¡Pah! Margen de ganancia en este primer año, 17%. ¿Listo? Vamos a ponerlo para el resto de años. Listo. Ahí me da esto porque como todavía no tengo datos acá arriba, entonces por eso me aparece como un error de que usted está dividiendo por 0. Pero no se preocupen, apenas llenemos los datos, ese error va a dejar de aparecer. Entonces, rápidamente, ¿cómo proyecto los ingresos? ¿Qué tengo que tener en cuenta para proyectar el siguiente año? ¿El costo de vida, más o menos? Varias cosas. El costo de vida, la inflación, ¿sí? Tengo que tener en cuenta, vamos a hacerlo desde la perspectiva del ingreso y después desde la perspectiva del gasto. ¿Listo? Desde la perspectiva del ingreso, tengo que saber cuánto van a ser los precios del otro año, ¿sí o no? Obviamente era lo mismo. Seguramente los precios de las cosas van a subir. Entonces, ¿yo qué le aplico al precio del año anterior? Le aplico la inflación. ¿De dónde saco el dato? Pongo bolas ahí en el noticiero, estoy mirando allí por internet, el DANE que dice, el Banco de la República que dice que cuánto va a ser la inflación del otro año. Y me dicen, la inflación proyectada del otro año va a ser del 5.5%. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es, en este caso, si esa fuera la inflación, la voy a llevar al año 2. Ups. Y digo 78% por el 5%. Sí. Voy a hacer esto más rápido acá. Control C. A la fórmula directa. Y aquí entonces aquí no quiero dañar una fórmula, entonces pónganle cuidado. ¿Por qué eran estos 779.800.000? Porque él decía, yo tengo unos paquetes de cortes que los hago a 70,000 pesos, ¿sí? Y tengo otros paquetes más caros que los hago a 120,000 pesos. Lo que hicimos en su momento de promediar los precios para poder hacer un ejercicio más rápido. Y él me dijo, yo mensualmente me vendo 70 paquetes de cortes, ¿sí?
Entonces tuvo en cuenta que las cantidades que fueron 70 y el precio que tuvimos en cuenta, en este caso, ¿cuál fue? Pues fue 70,000 unos cortes y 120,000 los otros. Como al final son 70, entonces los promediamos y listo. Y por 12. En este caso, para el siguiente año, primer dato que tenemos que cambiar, los 70,000 de cada, porque ya no van a ser a 70. Vamos a subirle el 5%, ¿cierto? 35, 73,500. 0,05. 73,500. Listo. Yo lo voy a hacer en una sola fórmula para andar más rápido, dijo. Después, ¿qué voy a hacer acá? En el otro precio. En el otro precio, le voy a subir el 5%. ¿Sí? Cierro acá. Y esto dividido 2 por 70, esto ya no cambia. Y de pronto digo, no, ya no voy a vender 70, voy a hacer el esfuercito y voy a vender 80, ¿sí o no? Cambiamos primero los precios y también nos ponemos una meta de aumentar las ventas, ¿cierto? Entonces ya no voy a hacer 70 paquetes, sino que voy a hacer 80. Listo. Dicho eso, producto de aumentarle el precio el otro año y aumentar el número de paquetes, ya no voy a vender 79,800, sino que voy a vender 95,760 millones. ¿Listo? Y lo que puedo seguir haciendo acá es... El proyectarlo es. Claro, jalo y... perdón. O puedo hacer esto. El año anterior y le sigo aplicando el 5% del aumento de los precios, pues porque seguramente a eso se va a sostener en los próximos 5 años. Le puedo poner más, le puedo poner menos, dependiendo de qué, de cómo vayan las noticias, de cómo, datos que debo tener en cuenta. ¿Cuánto es la meta de inflación que dice el gobierno nacional y el Banco de la República que va a haber en el año siguiente? Otro dato que hay que tener en cuenta, la subida de los salarios mínimos, ¿cierto? Anualmente hay un decreto que dice se sube el salario mínimo a tanto. Ese aumento en los salarios mínimos genera un efecto en la economía que es regularmente el aumento en el nivel general de los precios, porque la percepción del mercado es que la gente está ganando más plata y si el mercado siente que la gente está ganando más plata, pues le pone un poquitico más de precio al producto, ¿sí? En este caso le pone 1,05 de más. Listo. Entonces, en este año va a vender 100. Pensemos que sí, que sigue vendiendo las mismas cantidades, pero el ejercicio juicioso es que yo cambie para cambie los datos de cantidades vendidas y use la inflación, ¿sí o no? Bueno, mismo caso acá. Entonces, aquí yo no digo que voy a vender a 18,000, sino que lo voy a vender por 1,05 a 18,500, dijo ahorita don Arturo, ¿sí? Y que voy a vender no 50, sino que voy a vender 55. 12, entonces ya no voy a vender 10 millones en el año 2, sino que voy a vender 12 millones. Jalo, perdón. Ay, no, me embarré. Acá. Ese es el problema de hacer los programas en vivo, dijo Pacheco. Listo. Entonces ya lo tengo acá y acuérdese que este dato le sigo aplicando el 5%. Entonces este dato es esto, el anterior por 1,05 y lo jalo. Listo. Hago lo mismo con las queratinas, ¿sí? Aquí digo, no, ya no las voy a vender a 450, ¿sí? Las voy a vender a un 5% más, creo que va a aumentar la inflación. Cierro aquí, cierro acá, ¿sí? Ya no voy a venderme 20, voy a ponerme la meta de vender 30 al año, 30 al mes, perdón, 30 al mes. Voy a meter publicidad, voy a dejar a los clientes satisfechos, listo. Mire todo lo que aumenta eso acá. 20 mensuales, pongámoslo en 25, mire todo lo que le aumentó, entonces de pronto no queda tan real, ¿sí?
Y de aquí en adelante solo crezco a un 5%, 1.05. Listo. Y jalo. Entonces, ya proyecté los 3 tipos de productos que tengo. Con el presupuesto original como lo hice, aumentando la inflación y aumentando las cantidades vendidas en los siguientes periodos. Luego, si ven que el dato final les va a cambiar, este año espero 198, el siguiente 249, el siguiente 262, el siguiente 275 y el siguiente 289. Después, ¿qué tendría que hacer? Cuando ya vaya a hacer el control de los años. Pues entonces inserto una fila acá, ¿sí? Pongo ya lo real, que era el colorcito este quemado, ¿sí? Y aquí coloco real y empiezo a llenar los datos, ¿sí? Te digo, venga, no vendí ay, perdón, lo hice mal. Sí, mentira. Sí lo hice bien. Real. Después, ¿qué hago acá? La copio. Perdón. La copio. Y aquí llego y inserto la fila real. Y le meto real a todas. ¿Sí? Y aquí entra el año. Aquí copio. Y aquí le meto real. ¿Listo? ¿Y qué hago después? Lo mismo que estaba haciendo ahorita. Comparo lo que realmente vendí. Ay, mentiras que no me vendí 79,800, sino que solo me vendí 70. ¿Cierto? 70 millones. Ay, no vendí los 10,800. Vendí 12 millones. Wow, bien. Ay, no vendí estos 108 millones. Vendí solamente 90 millones. Al final, jala la fórmula y proyectó 192 y solo vendió 172. Algo pasó. ¿En dónde? Aquí que me peleé, algo pasó con el producto paquete 1, o el precio, o la subida del precio me afectó, o sencillamente me llegaron menos clientes, ¿sí? Y listo. Entonces, vamos a ocultar, para continuar con nuestro ejercicio, vamos a ocultar y vámonos para los otros ingresos. 52, él dice 52, ¿por qué? Porque a una persona de los 3 personas, acuérdense que es un paquete para 3 personas, a una persona decía, le dejo a 900,000 pesos la maquillada, la peluqueada y no sé qué, a la mamá, a la quinceañera la dejo en 400,000, y a la hermana también, perdón, a la mamá en 400, a la quinceañera en 900, y como la hermana se quiere ver como la quinceañera, también en 900. Y de eso hago 2 al mes, dijo el man. Por 12 meses, pues le está dando esta plata, ¿sí o no? Entonces, vuelve y juega. Lo proyecto. Lo llevo al año 2, ¿sí? Y aquí digo, no, ya no lo voy a vender a 900 porque acuérdense que le voy a aplicar el 5%. Entonces es 904,500. Andar más rápido yo acá. Y esto, si vean el 10% dan 40, serían 20, ¿cuánto es? 420,000. Y acá 900. Perdón, aquí es 90. Uy, les estoy diciendo mal. Perdón. Aquí le voy a aumentar el 5%, ¿sí o no? Entonces, si voy al 10% era 90,000, era 1.080.000. Vamos acá, 1,05 para hacerlo más rápido. Y lo cierro aquí. Aquí también le aplico por 1,05 y lo cierro aquí. Aquí le aplico por 1,05 y lo cierro ahí. Eso por 12, por 12. Medio mal.
Medio mal. Algo medio mal. Porque aquí tiene que ser más. O apliquémosle aquí una vez el 1.05. Para que el ejercicio nos quede ya de una vez proyectadito y ya ustedes lo hacen, o ya lo trabajamos individualmente con ustedes cuando haga la visita más detalladamente. Listo. Acá tengo entonces 198, 52 al principio, 249, aquí le voy a subir a 55, a 58. El total de mis ingresos entonces va a ser 251, el siguiente año 305, el siguiente 320, el siguiente 336, el siguiente 353. Y en los costos, mismo tema. ¿Sí? Y le voy a aplicar es el 5%. De pronto el salario mínimo. Ah, no, perdón. Eso todavía no está salario mínimo. 1,05. 1,05, 1,05. Listo. Y aquí, si le aplico de pronto un 10. De pronto vuelven y le suben el 10% al salario mínimo. El sueldo del gerente aumenta y las demás cosas sí las voy a dejar en 1,05. O sea, un 5% de aumento. Hasta aquí, tengo esos costos así, y ya lo que hago es arrastro acá, listo. Aquí, ¿qué hago? Arrastro acá, y ya tengo todos mis ingresos, mis costos, mis gastos, y en este ejercicio, entonces ya lo que hice fue que voy a crecer en mi porcentaje de utilidad, pero miren que no, llega un momento en el que ya se estabiliza, es decir, mis productos se van volviendo productos vaca lechera, ¿se acuerdan? Arrancan bien, tienen crecimiento, pero en algún momento se van a volver vaca lechera, ¿recuerdan eso? Sí. No van a vender más allá, ¿sí? No van a lograr una utilidad más allá, mire. Mire, 28, 28, 28 y aquí ya bajó a 27, ¿sí? Listo, chicos. ¿Cómo les pareció? Muy Buenísima. bien, muy buenísimo, sí, señor. Bueno, entonces esto para que ustedes mismos o quienes o sus cuidadores, para el caso de quienes tengan cuidadores, estén pendientes, los vamos a enviar, lo voy a enviar con quienes ya hicimos el ejercicio, pues se los envío directamente, ¿sí? No sé si Carolina, esto no se lo habían enviado a Arturo, ¿cierto? Ni a Jenny. Entonces, se los van a enviar directamente a don Arturo y Jenny, ¿sí? Y los demás les envío todo en blanco para que lo hagamos el día de la visita, ¿sí? Para que lo hagamos allá en vivo y en directo, en calentico, tanto el presupuesto como el flujito de caja. Y lo dejamos al día. ¿Listo, chicos? Ay, sí, profe, me parece buenísimo porque en mi caso me gustaría como que me ayudara, pues por lo que nosotros trabajamos, yo estoy representando a mi suegra, Vicenta Lozada. Nosotros manejamos parejas y pues eso no se ve cada mes, profe. Entonces en eso sí me gustaría que me ayudara a ver cómo me quedaría mejor. Bueno, muchachos, Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Bueno, profe. Muchas gracias, doctor. Bueno, profe, chao, que esté bien. Por su paciencia, Gracias por todo, por su profe. entrega hacia nosotros. Bueno, nos vemos en presencial. Sí, señora. Cuando llegue, Chao. quién sabe quién irá a visitarnos. Dios lo bendiga y lo guarde y muchas gracias. Amén. Chao. Gracias a todos y Chao, Dios chao, los bendiga chao a y que todos, que descansen. estén bien.